Listo, ya por favor puedes volver a compartir y a abrir tu micrófono. Disculpen los inconvenientes técnicos. ¿Me confirmas, por favor, si ya mi pantalla se está compartiendo? Sí, ya estamos viéndote y escuchándote. Gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, esta es el contenido que hemos preparado para hoy en el tema concerniente a la frontera agrícola nacional. Eh, el contenido que queremos manejar para dar un contexto de la frontera agrícola inicia con la misionalidad de la UPRA, cuáles son los objetivos y responsabilidades de la entidad en el marco del ordenamiento social y productivo de la propiedad, para dar paso a las generalidades de la frontera agrícola, eh, cómo se conforma, cómo se elabora, cuál es su metodología y su proceso de identificación. Luego veremos un tema relevante porque la frontera agrícola es una construcción de diferentes capas y diferente información que producen las entidades a nivel nacional, por lo cual el componente de gestión de información aquí es fundamental. Y finalmente veremos cuáles han sido los espacios de trabajo que hemos venido desarrollando desde la UPRA con diferentes autoridades ambientales en el país, con gobernaciones y algunas otras entidades con las que hemos tenido un acercamiento para hacer gestión de información principalmente y poder llegar a algunos acuerdos que nos permitan identificar la frontera agrícola y cuáles serán los condicionamientos a la actividad agropecuaria que se establecerían en algunas zonas de importancia ambiental y determinantes ambientales, como veremos un poco más adelante. Teniendo en cuenta este contenido, la misionalidad de la UPRA en el Plan Estratégico Institucional pensado para 2023-2026 tiene como visión en que la entidad incida en el desarrollo y ordenamiento territorial para la producción sostenible de alimentos, basado en dos pilares fundamentales, que es el ordenamiento productivo y el ordenamiento social de la propiedad. Esto, para lograrlo, la UPRA tiene como visión tener la gobernanza de la información sectorial del sector agropecuario que permita poder eh, desarrollar estas herramientas de ordenamiento territorial en el ordenamiento productivo y en el ordenamiento social de la propiedad. Y como visión, la UPRA tiene orientar la política pública de planificación y la gestión del territorio para usos agropecuarios que contribuya siempre a la productividad y la competitividad. Esto teniendo en cuenta el ordenamiento productivo del territorio y también teniendo en cuenta la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra, que tiene que ver ya con el ordenamiento social de la propiedad rural. Entonces vemos que la UPRA en su misión y en su visión siempre tiende a orientar la política pública para el desarrollo agropecuario, de actividades agropecuarias, haciendo un uso eficiente del suelo y tendiendo siempre a garantizar y a eh, promover políticas públicas que también contribuyan al ordenamiento social de la propiedad en materia de tenencia y seguridad jurídica de la tierra. ¿Cómo dentro de la misión de la entidad se tiene contribuir al desarrollo, al ordenamiento del territorio? Quisimos traer aquí a colación un marco normativo que nos permite, que nos da esta base, este soporte para poder incidir en el ordenamiento del suelo rural en materia productiva y de ordenamiento social del territorio, iniciando con el decreto ley 4145 de 2011, que es con el cual se crea la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria UPRA, que tiene como objetivo definir los criterios y diseñar instrumentos para el ordenamiento del suelo rural apto para el desarrollo agropecuario. Esto
teniendo en cuenta que este suelo rural debe servir para la definición de políticas públicas a ser consideradas por las entidades territoriales en los planes de ordenamiento territorial. Es decir, la UPRA tiene como objetivo poder incidir a partir de la planificación del suelo rural eh, para identificar el suelo apto para el desarrollo de actividades agropecuarias y que pueda ser incorporada por las entidades territoriales en sus planes de ordenamiento territorial, tanto municipal y como en los planes de desarrollo departamentales. Y esto da paso para que en el Estatuto Municipal, la Ley 1551 del 2020, del 2012, en su artículo 3, donde trata las funciones de los municipios, se dé esta señal de que para el ordenamiento territorial en su administración, en su suelo que está administrando, se tengan siempre en cuenta los instrumentos definidos por la UPRA para el ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural. Es decir, la UPRA con los lineamientos de política pública que, que genera, eh, se establece que los municipios deben adoptar esta política pública y esta reglamentación o estos lineamientos de reglamentación de uso del suelo para poder planificar el ordenamiento territorial en su jurisdicción, en su administración, en su territorio de administración de una manera eficiente. Y tenemos finalmente la Ley 2294 de 2023, con la cual se aprueba el nuevo Plan Nacional, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, donde se hace una modificación al artículo 32 de la Ley 388 eh, respecto a los determinantes de ordenamiento territorial y su orden de prevalencia. Y allí se da una indicación al nivel 2, en donde se quiere proteger las áreas de especial interés para proteger el derecho humano a la alimentación localizadas dentro de la frontera agrícola. Y la frontera agrícola es un instrumento a cargo de la UPRA para poder focalizar y poder emitir los lineamientos de política pública en el ordenamiento social y productivo del suelo rural. Y dentro de la frontera agrícola, con base en este nivel 2 de las determinantes de ordenamiento territorial que establece el Plan Nacional de Desarrollo, están incluidas las áreas de protección para la producción de alimentos, que lo que pretenden es poder identificar unas zonas y poder protegerlas, proteger este suelo rural para que sea destinado a la protección, a la producción de alimentos y promover y proteger el derecho humano a la alimentación. Con los determinantes de ordenamiento territorial que establece el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, tenemos que el nivel 1 están las determinantes ambientales que deben ser tenidas en cuenta en el ordenamiento y en los lineamientos de política pública que emite la UPRA. Y en este nivel 1 de las determinantes ambientales también se incluyen la soberanía alimentaria. Es decir, que en este nivel 1 que de orden de prevalencia, en conjunto con el promover la protección del suelo, que genera unos servicios ecosistémicos por sus características ambientales, por sus características biofísicas, también se promueve esta protección de la soberanía alimentaria. Y en un nivel 2, como lo veníamos mostrando, se encuentran las áreas de especial interés para proteger el derecho humano a la alimentación, en las cuales se encuentran las áreas de protección para la producción de alimentos. Quiere decir esto que la soberanía alimentaria y el derecho humano a la alimentación y la producción de alimentos tiene una especial relevancia en este orden de prevalencia para poder planificar el desarrollo del suelo rural de los municipios y para poder implementar estos lineamientos de política pública en cuanto al uso eficiente del suelo y al ordenamiento. Disculpa, te silenciaste.
Listo, ya te escuchamos. Gracias. En el contexto de la política pública, la resolución 128 de 2017, eh, modificada por la resolución 339 de 2022, que habla de la gestión del territorio para los usos agropecuarios, que es responsabilidad de la UPRA, tiene como objetivo direccionar la planificación y gestión del ordenamiento productivo y social de la propiedad, siempre en función de contribuir al uso eficiente del suelo y el desarrollo rural agropecuario. Como lo veníamos viendo en la misión que tiene la UPRA, eh, tiene dos ejes fundamentales: el ordenamiento productivo y el ordenamiento social de la propiedad. Es una ecuación que se constituye en el contexto de política pública, donde el ordenamiento productivo debe planificarse de manera multisectorial, en un proceso participativo, y lo que pretende es mejorar la productividad agropecuaria para contribuir a la seguridad alimentaria y la competitividad local. Esto en conjunto del ordenamiento social de la propiedad rural, que lo que pretende es dar seguridad jurídica y acceso a la tierra, porque pues es allí en donde se producen los alimentos, y poder configurar una seguridad jurídica con un uso eficiente del suelo, con un ordenamiento productivo, permite llegar a un uso eficiente del suelo y a contribuir a mejorar la calidad de vida de la población rural. El ordenamiento productivo y social de la propiedad, como política pública, busca armonizar la gestión de los usos agropecuarios y la tenencia de la tierra, de manera que se mantenga un adecuado equilibrio entre la producción agropecuaria y el uso eficiente del suelo para promover la competitividad y, como lo mencionaba, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población rural. Y para poder cumplir con estos objetivos de la gestión del territorio para los usos agropecuarios, se deben seguir unos principios de actuación, empezando por, digamos, uno de los más relevantes, digamos, el rector, que es el principio de precaución, porque en caso de presentarse pues una falta de certeza absoluta en cuanto a la protección del medio ambiente y al establecimiento de actividades, en este caso el sector agropecuario, en zonas ambientales, siempre se debe tener en cuenta primero este principio de precaución para evitar ocasionar daños irreversibles al medio ambiente. También en el principio de coordinación se tiene en cuenta para poder conciliar la actuación de las diferentes entidades a nivel nacional, que concurren en el mismo asunto, que es pues el cumplimiento de la función ecológica y función social de la propiedad, para promover el desarrollo y mejorar la calidad de vida de la población rural. En el principio de concurrencia, en el principio de colaboración y corresponsabilidad, eh, pues entendemos, y todas las entidades a nivel nacional debemos tener en cuenta que tenemos competencias comunes sobre el mismo asunto, que es mejorar la calidad de vida de la población rural, los cuales deben hacerse de tal manera eh, que concurran para poder cumplir con este objetivo. Y las competencias de los diferentes órganos y entidades a nivel nacional no son excluyentes, sino más bien son dependientes entre sí para conseguir este fin de mejoramiento de la calidad de vida de la población rural, cumpliendo la función social y ecológica de la propiedad. Y estas actuaciones en el territorio implican reconocer las escalas de trabajo y competencia en estos principios básicos de colaboración, coordinación, concurrencia en los diferentes ámbitos regional y local. Y es aquí en donde, como veremos un poco más adelante, la OPRA ha venido teniendo unas mesas técnicas con autoridades ambientales, con gobernaciones, con el Ministerio de Ambiente, para poder reconocer cuáles son las escalas de trabajo, cuáles son esas competencias, para poder implementar la política pública, promoviendo una comprensión y visión integral del territorio, interpretando de manera correcta, pues cómo confluimos todos los sectores a nivel nacional para entender las dinámicas territoriales y abordarlas de una manera diferenciada, porque hay espacios geográficos del territorio que tienen unas particularidades sobre las cuales no se pueden tomar las mismas decisiones,
y la información nos debe poder permitir abordarlo de manera diferenciada para reconocer como estas particularidades que se presentan en las diferentes regiones del país. Teniendo en cuenta esto, la misión de la UPRA y la gestión del territorio para usos agropecuarios, teniendo en cuenta siempre el ordenamiento social de la propiedad y el ordenamiento productivo para contribuir a un uso eficiente del suelo, eh, llegamos a la frontera agrícola, que es el ámbito de aplicación de la política pública del sector agropecuario. Y la frontera agrícola tiene unos elementos claves para su actualización en las que estamos trabajando y parte principalmente del cumplimiento del punto 1.1.10 del Acuerdo de Paz, donde se establece que se debe hacer una delimitación de la frontera agrícola, sobre todo para proteger los ecosistemas, proteger eh, eh, estas áreas ambientales que proveen servicios ecosistémicos y para, bajo el principio de precaución, evitar hacer un daño irreversible a estas áreas ambientales eh, protegidas, reiterar el acuerdo cero de deforestación sectorial y ratificar los compromisos del país con acuerdos internacionales que hemos venido manejando a nivel país, como el Acuerdo de París y todos estos compromisos que se adquieren para minimizar los impactos del cambio climático y por eso dentro de la delimitación de la frontera agrícola, como veremos un poco más adelante, reiteramos este acuerdo cero de deforestación teniendo una información base que es la capa de bosques 2010 precisamente para evitar estar hablando o estar dando una señal equivocada de que los procesos de deforestación están ampliando la frontera agrícola. Tenemos también como un elemento para la actualización analizar en detalle las áreas condicionadas de la frontera agrícola. Eh, las condicionantes que establecen algunas condiciones particulares en las tipologías ambientales, étnico-culturales y gestión del riesgo, porque allí se debe establecer una política pública de manera diferenciada para poder responder a esas particularidades que tiene el territorio en sus componentes ambientales, étnico-culturales y de gestión del riesgo. Eh, para este periodo, la frontera agrícola en su actualización ha priorizado tres territorios: el Caribe insular, el litoral pacífico y la Amazonía colombiana. Eh, Siempre la frontera agrícola ha venido trabajando en el suelo rural continental, en el ámbito continental. Y una de las oportunidades de mejora en la actualización de la frontera agrícola es poder incorporar el análisis del ámbito marino costero y anfibio, que por eso se han priorizado estos territorios del litoral pacífico y del Caribe insular, para poder entender cómo funcionan estas dinámicas pesqueras y de acuicultura y de aprovechamiento en el ámbito marino costero, porque siempre se ha tratado sobre todo de una frontera continental. Entendemos que es un reto pues bastante grande. Hemos tenido algunos espacios en el Pacífico, en la costa Caribe, y hemos identificado unos elementos allí para poder tener en cuenta. Otro elemento clave es el análisis integral de las determinantes ambientales. Como veíamos, es la determinante de superior jerarquía, la que nos da el derrotero técnico para poder tener en cuenta este principio de precaución y poder tener unas actividades agropecuarias que respondan a lo que ha establecido la autoridad ambiental en los usos y actividades que definen para cada una de las determinantes ambientales y sus jurisdicciones. Y finalmente, desarrollar los espacios de trabajo con las autoridades ambientales, sectores económicos, institutos de investigación y otros actores estratégicos, porque reconocemos que hay varios elementos que se deben tener en cuenta en la frontera agrícola, muchos elementos, hay unas complejidades territoriales pues bastante, eh, digamos, complejas, valga la redundancia, que siempre debemos estar en articulación para poder reconocer qué es lo que debemos tener en cuenta para tener una delimitación de la frontera agrícola mucho más precisa y poder focalizar la política pública de una manera mucho más objetiva. La frontera agrícola
tiene un antecedente normativo, como veíamos en las diapositivas anteriores, hay unas bases normativas que nos permiten como entidad estar hablando de los lineamientos de política pública para la gestión del territorio y de los usos agropecuarios. eh, y aquí vemos cómo la focalización de la política pública se basa en la frontera agrícola. ¿Y cómo se construye la frontera agrícola? Tiene un andamiaje normativo que viene de la Ley 1777 de 2016, donde en el artículo 4 se establece que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural debe definir la frontera agrícola, teniendo en cuenta las zonas de reserva ambiental y demás restricciones al uso del suelo impuestas por cualquier autoridad ambiental. Tenemos la resolución 128 del 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Rural, donde la política de ordenamiento social y productivo de la propiedad debe emitir lineamientos para el manejo y regulación de la frontera agrícola. Y tenemos también el Acuerdo Final de Paz, el punto 1, el numeral 1.1.10, donde se establece como un compromiso del gobierno nacional elaborar un plan de zonificación ambiental que limite la frontera agrícola, precisamente para evitar comprometer los ecosistemas estratégicos y las áreas de protección ambiental que soportan todos los servicios ecosistémicos, no solamente para la actividad agropecuaria, sino pues para el derecho a un ambiente sano y pues la protección de los recursos naturales. Los objetivos de la frontera agrícola alineados con los objetivos y las responsabilidades que tiene a cargo la UPRA contribuye a la formulación y focalización de la gestión de la política pública del sector agropecuario y desarrollo rural. ¿Para qué? Para promover el uso eficiente del suelo rural agropecuario, el ordenamiento social y productivo de la propiedad rural, como lo veíamos, estos dos ejes estructurales que tiene la gestión del territorio para usos agropecuarios, y fortalecer la productividad y competitividad de las actividades agropecuarias siempre con el uso eficiente del suelo. Y uno de los objetivos, digamos, más relevantes en esta definición de la frontera agrícola es contribuir a estabilizar y disminuir la pérdida de ecosistemas de importancia ambiental. Por eso la articulación con las autoridades ambientales es fundamental para poder garantizar esta protección y este uso eficiente de los recursos. La frontera agrícola tiene un ámbito de aplicación y por lo tanto también tiene algunas limitaciones. Como se construye a través de información secundaria a nivel nacional principalmente, es una capa de referencia a escala general. Y sobre todo, la mayoría de la información que se tiene aquí es a escala 1/100.000, por lo que hacer análisis prediales no es del todo preciso. Y en este caso debe complementarse con estudios detallados o información primaria para poder llegar a tomar decisiones a nivel predial. Y aunque es la frontera agrícola, eh, como el derrotero técnico que tiene el sector agropecuario para poder aplicar la política pública y los lineamientos que emite la UPRA, deben ser tenidos en cuenta, de acuerdo con el Estatuto Municipal, en los instrumentos de ordenamiento territorial. No es un instrumento de reglamentación del uso del suelo, es decir, son lineamientos y es una ámbito de referencia para la aplicación de la política pública, pero la frontera agrícola no reglamenta el uso del suelo, pues esto es función propia de los entes territoriales. La frontera agrícola a nivel nacional se comporta de esta manera. Colombia tiene una frontera agrícola de aproximadamente 43 millones de hectáreas, aproximadamente el 37, casi 38% del territorio continental nacional. ¿Sí? La frontera agrícola está definida en este momento únicamente para el suelo continental, el territorio continental nacional. Pues entendemos que Colombia es 50% más también, y es allí en donde estamos teniendo unos acercamientos interesantes y unos esfuerzos importantes en poder identificar cuáles son las actividades de aprovechamiento de la franja marino-costera y de las actividades de pesca marítima que se establecen allí para poder incorporarlo también, esperamos muy pronto, dentro de la frontera agrícola nacional. Estos 43 millones de hectáreas de frontera agrícola
se definen en la resolución 261 del 2018, que es la que establece y da esta definición de la frontera agrícola como el límite del suelo rural donde se permiten y promueven las actividades agropecuarias y reconoce aquellas áreas en las que por consideraciones legales, políticas y técnicas están restringidas. Es aquí donde vemos que la confluencia entre los diferentes sectores, como veíamos en los principios de coordinación de concurrencia, eh, no son excluyentes. Si la participación de los diferentes sectores en el suelo rural no son excluyentes, sino deben ser coordinados. ¿Sí? Por eso se deben reconocer dentro del sector agropecuario aquellas áreas donde por consideraciones legales, políticas y técnicas las actividades agropecuarias están restringidas. La frontera agrícola no es homogénea, no es que en esos 43 millones de hectáreas las actividades agropecuarias puedan establecerse de manera indistinta, sino que tiene una diferenciación. La frontera agrícola se compone de áreas incondicionantes, que son aproximadamente 20 millones 140 mil hectáreas, que es el 47% de la frontera agrícola nacional, un poco menos del total de la frontera agrícola nacional. No tiene ningún condicionante para el establecimiento de actividades agropecuarias. Esto no significa, por supuesto, que se puedan establecer de manera, digamos, irresponsable o indiscriminada, sino siempre, por supuesto, haciendo un uso eficiente del suelo a partir de los lineamientos que establece la UPRA. Y tenemos una parte de la frontera agrícola que es un poco más de la mitad, del 53%, que asciende a más o menos 22.800.000 hectáreas, en donde las actividades agropecuarias están condicionadas, bien sea por condicionantes ambientales, étnico-culturales o de gestión del riesgo, como veremos en la diapositiva siguiente. Quiere decir esto que cuando hablemos de frontera agrícola o escuchemos este término de frontera agrícola, podamos identificar, digamos que de manera instantánea, que existe una diferenciación para el establecimiento de actividades agropecuarias y no en toda la frontera agrícola se pueden establecer el aprovechamiento del suelo de la misma manera. Estas áreas condicionadas para la actividad agropecuaria se compone de tres categorías principalmente. La que vemos en color morado se refiere a las áreas étnico-culturales. Las que vemos en color pues, azulito se refiere a las condicionantes ambientales, que son las que mayor área abarcan de la frontera agrícola condicionada. Casi 11 millones de hectáreas de la frontera agrícola condicionada, es decir, casi la mitad de la frontera agrícola condicionada eh, lo hace o tiene esos condicionamientos por características ambientales, por determinantes ambientales, por áreas de protección que deben tener un manejo especial atendiendo los usos y actividades que establecen las autoridades ambientales. Tenemos la condicionante étnico-cultural, que son un poco más de 6 millones de hectáreas. Aquí confluyen los territorios de comunidad, los territorios colectivos, como son consejos comunitarios de las comunidades negras, resguardos indígenas y zonas de reserva campesina. Es allí en donde la política pública, la focalización de política pública al sector agropecuario debe reconocer sus modos de vida, sus prácticas de relacionamiento con el aprovechamiento del recurso suelo, y es allí en donde se debe poder diferenciar y no aplicar de manera homogénea, digamos que esta política pública del sector agropecuario. Y tenemos la última condicionante, que es la de gestión del riesgo de desastres, más o menos 1.142.000 hectáreas, y en esta porción del suelo rural es donde se deben evaluar si estos riesgos son mitigables para evitar pues, un daño a la vida de las personas y también pues, evitar las pérdidas económicas que pueda suponer esto al establecimiento de actividades agropecuarias. Entonces, estas tres condicionantes, ambiental, étnico-cultural y gestión de riesgo, nos permiten abordar de manera diferenciada la focalización de la política pública en la frontera agrícola. Y tenemos una combinación de estas tres condicionantes, pues como vemos, el territorio nacional
es bastante complejo, confluyen muchos actores y tenemos allí entonces esta combinación entre condicionantes ambientales y étnico-culturales en donde debemos tener en cuenta los lineamientos que la autoridad ambiental emite sobre el aprovechamiento del suelo, cuáles usos y actividades están allí permitidos y también reconociendo las prácticas que las comunidades le han dado a su territorio. Combinación entre riesgo de desastres y ambiental y condicionante ambiental, tener en cuenta si este riesgo es mitigable, si puede conllevar algún riesgo para la vida humana o para el aprovechamiento, teniendo en cuenta también los lineamientos que la autoridad ambiental emite. Entonces vemos que es una configuración de varios actores, de varias maneras de poder abordar la implementación de la política pública en estas casi 23 millones de hectáreas que constituyen las áreas condicionadas de la frontera agrícola. Como veíamos, las condiciones técnico-culturales están compuestas principalmente por los consejos comunitarios, las tierras de las comunidades negras, resguardos indígenas y zonas de reserva campesina, pero también tenemos allí otros elementos, otras áreas que deben ser tenidas en cuenta, ¿sí? Como las áreas de protección arqueológicas, las reservas especiales mineras, ¿sí? Vemos en las condicionantes ambientales que están todas las determinantes ambientales, ecosistemas estratégicos, estrategias complementarias de conservación, que van desde la reserva de ley segunda en sus categorías B y C, eh, hasta las AICAS, reserva de la biosfera, sí, estas otras estrategias de manejo que debemos como sector agropecuario tener siempre presentes y consultar para saber cuáles son los usos y actividades permitidos que han establecido las autoridades ambientales respectivas. Y en gestión del riesgo tenemos remoción en masa muy alta, amenaza volcánica alta y áreas inundables que deben ser siempre evaluadas de manera muy rigurosa para poder saber cuáles son las condiciones para el establecimiento de actividades agropecuarias y evitar pues el riesgo a la vida de las personas o al establecimiento de las actividades agropecuarias. Como la frontera agrícola condicionada también reconoce aquellas áreas en donde las actividades agropecuarias están restringidas por mandato de la ley y reconocemos que pues hay varias entidades que concurrimos en el territorio. La frontera agrícola también busca pues reconocer dentro de su, eh, digamos, dentro de la política pública estas áreas que constituyen restricciones y las hemos diferenciado en tres categorías. Las restricciones legales que se refieren, ya lo veremos en la diapositiva siguiente, se refiere a todo el sistema de áreas protegidas que tienen una limitación por mandato de ley al establecimiento de actividades agropecuarias, como es en los parques nacionales naturales, parques naturales regionales. Sin embargo, pues allí también debemos reconocer que históricamente han habido poblaciones que han hecho un aprovechamiento de estos recursos de manera sostenible. Y la idea es poder identificar qué alternativas se pueden dar allí en conjunto con el Ministerio de Ambiente para de manera articulada estar respondiendo a las necesidades de la población rural y al mejoramiento de su calidad de vida. Tenemos una restricción que es el Acuerdo Cero de Deforestación, como veíamos en las diapositivas anteriores. La frontera agrícola está en línea con estos acuerdos cero de deforestación y con esos compromisos de país que se han establecido también a nivel internacional. Y por esto la línea de bosques 2010 se establece como una restricción a las actividades agropecuarias. No se promueven allí las actividades agropecuarias para evitar estar hablando de la ampliación de la frontera agrícola cuando existen fenómenos de deforestación, sobre todo en los que se han venido dando en los últimos años en el arco amazónico, donde la deforestación ha sido pues realmente alarmante y no quiere decir entonces que cuando se deforesta se amplía la frontera agrícola. No, por el contrario, reafirmamos ese acuerdo cero de deforestación con la línea 2010 para para poder focalizar la política pública únicamente en las zonas donde las actividades agropecuarias son permitidas y no estar dando unas señales equivocadas en cuanto a la deforestación y a la pérdida de los bosques. Y finalmente tenemos las restricciones técnicas, que son otras coberturas no agropecuarias, principalmente suelos artificializados como centros poblados rurales,
centros poblados urbanos, algunos ecosistemas, por ejemplo, como pantanos, en los que no se pueden establecer las actividades agropecuarias. Entonces allí tenemos estas restricciones a las actividades agropecuarias. Las restricciones legales, como lo venía mencionando, se refiere principalmente a las áreas en donde las actividades agropecuarias están prohibidas por mandato de ley. Allí encontramos los páramos, los sistemas de parques nacionales naturales, las áreas de ley segunda categoría A, ¿sí? Mientras que las categorías B y C hacen parte de la frontera agrícola acondicionada. Tenemos las reservas forestales protectoras, los parques arqueológicos, los planes de ordenación forestal en sus zonificaciones de preservación, así como los distritos regionales y nacionales de manejo integrado y los distritos de conservación de suelo. Esto nos da un área total restringida para las actividades agropecuarias de aproximadamente 26.400.000 hectáreas, es decir, un 23% del territorio nacional. La frontera agrícola, en su proceso cartográfico para poder identificar esta capa de actuación, este ámbito de aplicación de la política pública, sigue unas fases teniendo en cuenta información secundaria que se produce a nivel nacional y como veíamos en unas diapositivas anteriores, al ser a una escala 1/100.000, pues no nos permite tomar decisiones a nivel predial. Y esto lo vemos en este proceso cartográfico porque toma insumos a nivel nacional principalmente. En la primera etapa, para la identificación de las áreas transformadas para las actividades agropecuarias, se toma como referencia la capa de coberturas Corrine Cover 2010-2012 producida por el IDEAM. Allí entonces se identifican o se reconocen cuáles son las actividades transformadas a partir de los usos del suelo y se tienen unas áreas transformadas para las actividades agropecuarias. Luego se le suma la capa de agricultura familiar, étnica y comunitaria, que también es un ámbito de aplicación de la política pública que produce la UPRA, tiene su propia metodología. Allí se reconocen cuál es el suelo a nivel nacional en donde predomina la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria. Se incluye en esta primera fase de identificación de cuáles son las áreas que tienen actividades agropecuarias y se suman también las sustracciones con fines de reforma agraria. Esta primera etapa nos da a nosotros como esa primera aproximación a cuál es el suelo rural en el territorio colombiano que está haciendo un aprovechamiento, sí, está transformado para el establecimiento de actividades agropecuarias. Sin embargo, todo este suelo no puede ser considerado como el ámbito de aplicación de la política pública. Por eso, en una etapa 2, se hace un proceso cartográfico de álgebra de mapas de restarle los bosques 2010, como lo venía mencionando, atendiendo a este principio de acuerdo cero de deforestación, acuerdos internacionales que hemos asumido como país. Y esto nos da entonces un mapa preliminar, un área preliminar que son aquellas que tienen actividad agrícola. Posteriormente, en una etapa 3, es aquí donde confluimos con las autoridades ambientales y donde este principio de coordinación es fundamental, porque estamos sumando aquí eh, las zonificaciones de los planes de ordenación forestal de los distritos regionales de manejo integrado, el área de manejo especial de la Macarena, los distritos de conservación de suelos y las reservas forestales protectoras, en donde en su plan de manejo ambiental y zonificación existen unas zonas que permiten el uso y el aprovechamiento sostenible de las actividades agropecuarias. Tenemos luego una etapa 4, ¿sí? Para evitar estar enfocando la política pública o dando una señal equivocada de la aplicación del sector agropecuario, se hace una resta de las restricciones legales, como veíamos en la diapositiva anterior, que son los parques nacionales naturales, los parques naturales regionales, bueno, y otras figuras de protección ambiental que por mandato de la ley no permite el establecimiento de actividades agropecuarias. Y esto nos da una frontera agrícola, digamos ya casi que final. Sin embargo, en una etapa final, que es la etapa 5, estamos adicionando unos elementos que nos permiten también reconocer actividades agropecuarias como los lotes de café no aportantes a la deforestación, porque en la identificación que hace el IDEAM, como nosotros tomamos como referencia la línea de bosques 2010,
Eh, se identifican allí, digamos, como por la confusión de coberturas, algunos lotes de café. Entonces, en conjunto con el IDEAM, se han podido reconocer estos lotes de café y también de palma, que no son aportantes a la deforestación, para ser incorporados dentro de la frontera agrícola. También se suman los contratos de derecho de uso en zonas de reserva forestal tipo B y C, que establece la Agencia Nacional de Tierras. Y una última, que ha sido, digamos, un poco compleja de manejar, porque entendemos que los páramos hacen parte también de una restricción legal a las actividades agropecuarias, pero es incorporar a la frontera agrícola condicionada las áreas en páramos que por cobertura se clasificaban en usos agropecuarios. Esto, ¿por qué lo hacemos? Porque reconocemos que antes del establecimiento de la protección de los páramos, se estaban desarrollando allí actividades productivas por las comunidades campesinas, de tiempo atrás, que tenían, por supuesto, velando siempre porque tengan un uso eficiente del suelo, y es allí donde también se está intentando aunar esfuerzos con el Ministerio de Ambiente también, para poder establecer estos lineamientos de bajo impacto de la agricultura en páramos y poder hacer un aprovechamiento sostenible, incluso con actividades de reconversión productiva o de sustitución eh, de actividades agropecuarias en estas zonas de páramos que tenían coberturas antes del 2010. Y esto nos da finalmente entonces una frontera agrícola que asciende a casi 43 millones de hectáreas, que se constituye, ¿no?, de la frontera agrícola condicionada y la no condicionada. Como vemos, para el proceso cartográfico de la frontera agrícola se toman elementos y se toma información de otros sectores, principalmente del sector ambiental. Por eso, el componente de gestión de información es fundamental para los procesos que lleva a cabo la UPRA en la delimitación de la frontera agrícola. Es por esto que en el relacionamiento que hemos venido teniendo con las diferentes autoridades ambientales y los diferentes sectores, eh, hacemos como esta recomendación para la gestión de requerimientos de información que desde la UPRA se solicita, donde se hace un registro detallado de cada uno de los requerimientos de información. Se hace una solicitud de manera formal por oficio, o se descarga de los portales oficiales que tienen las entidades, y se hace una vinculación por medio del SEA, que es una plataforma de gestión documental que tiene la UPRA, para poder tener como estos soportes de cómo se está haciendo esta articulación y cómo está llegando a la UPRA la información, porque finalmente es con esta que se están tomando decisiones en el suelo rural. Y por supuesto debemos tener como toda esta gestión de la información de manera muy juiciosa, para poder identificar la frontera agrícola que nos lleva al ámbito de aplicación de la focalización de la política pública del sector agropecuario. El almacenamiento ingresa de manera oficial al repositorio de la UPRA, siempre con toda la seguridad de la información, con protocolos de seguridad de la información, para poder hacer uso interno de todos estos datos que nos llegan de las diferentes entidades. Y se hace una validación de la información que llega, porque por supuesto no toda la información lastimosamente puede ser utilizada. Alguna viene en otros sistemas de referencia, otra, pues como conocemos, por ejemplo, los instrumentos de ordenamiento territorial de los municipios, pues está desactualizada en cuanto a digamos, que la tecnología que se utilizó para la elaboración de su cartografía. Algunos están en formato de WG de AutoCAD. Entonces, hay múltiples formatos, sí, con múltiples formatos de información, que se hace una validación al interior de la UPRA para poder identificar cuál sí cumple con los requerimientos y cuáles no, para poder eh, eh, ingresar a este procedimiento de actualización de la frontera agrícola. Y con toda esta articulación, para poder recopilar información que nos permita tener un nivel de referencia mucho más detallado y una información mucho más depurada para la frontera agrícola, hemos estado manejando espacios de trabajo con 17 autoridades ambientales, con el Ministerio de Ambiente y 3 gobernaciones, principalmente con las autoridades ambientales, haciendo énfasis en los determinantes ambientales, eh, tomando como referencia y como derrotero técnico, y también como soporte para la actualización de la frontera agrícola, los instrumentos de declaración, los planes de manejo y zonificación.
porque hay algunas figuras ambientales que aunque están delimitadas, pues no tienen estos planes de manejo ni zonificación, lo que nos limita a nosotros poder identificar en qué porciones del suelo rural se pueden establecer actividades agropecuarias con cuáles condicionamientos establecidos por las autoridades ambientales. Es por eso allí que la articulación con ellos es fundamental. Eh, También pues es fundamental bajo el principio de coordinación, el principio donde las decisiones que se tomen en las áreas con condicionamientos ambientales deben ser validadas siempre con la autoridad ambiental competente. Para la validación de esta delimitación de la frontera agrícola, se establecen unas matrices que llevan como toda la trazabilidad de dónde proviene la información, quién proporciona la información, y se establecen esas técnicas para que con la autoridad ambiental se pueda identificar en qué zonificaciones de estas determinantes ambientales, de estas áreas protegidas, de esos ecosistemas estratégicos, se pueden establecer actividades agropecuarias y con qué condicionamientos a su uso. Y esto pues siempre en línea, ¿no?, con los principios de precaución, coordinación, colaboración y coexistencia. Y hemos desarrollado estos espacios de trabajo con las autoridades ambientales del Caribe, CARSUCRE, CBS, CRA. Aquí están también las fechas con las que nos hemos reunido. ¿Cuáles son los temas que hemos tratado? Pues transversalmente para todas, la frontera agrícola, para algunas particularmente, ya son temas de zonificación de aptitud, de áreas de protección para la producción de alimentos, pero todas siempre confluyen dentro del marco de la actualización de la frontera agrícola. Hemos tenido también relacionamiento dentro de los territorios priorizados, que como veíamos, que es toda la parte del Pacífico. Hemos tenido ya aproximaciones con Corporariño, con la CRC, con la CBC y con Codechoco, también para poder cómo abordar esas aproximaciones a la frontera agrícola marino-costera. Y también hemos trabajado con otras autoridades ambientales, sobre todo en la Amazonía, para poder aunar esfuerzos con el sector ambiental y poder, digamos, hacer frente y tomar como estas decisiones conjuntas pues, para el fenómeno de la deforestación, que está pues sobre todo vinculado con las actividades, digamos, de ganadería, y es allí donde se da como este mensaje de que se está ampliando la frontera agrícola, pero pues reiteramos, la frontera agrícola como ámbito de gestión de la política pública no se amplía, es esta la que nosotros tenemos como marco de referencia, y los procesos de deforestación o de establecimiento de actividades agropecuarias en las áreas protegidas y ecosistemas estratégicos es algo que se debe evaluar en conjunto con el Ministerio de Ambiente. Hemos trabajado también con la gobernación del Valle del Cauca, la gobernación de Antioquia y del archipiélago de San Andrés, porque reconocemos que, por ejemplo, para el archipiélago de San Andrés, la metodología que estamos nosotros adoptando de frontera agrícola puede presentar limitaciones para la focalización de la política pública, porque después del huracán Iota, las actividades agropecuarias que se han establecido en el archipiélago han sido de traspatio, ¿sí? Se han establecido ya actividades de traspatio, y entonces la frontera agrícola debe reconocerlas, pero como la escala de detalle no nos permite llegar como a ese nivel digámoslo, de resolución, pues debemos estar allí estableciendo actividades conjuntas con la gobernación para poder actualizar la frontera agrícola que responda a las necesidades, por supuesto, de este departamento. Y con el Ministerio de Ambiente hemos estado trabajando de manera conjunta en el plan de zonificación ambiental, como veíamos que también es un mandato del punto 1.1.10 del Acuerdo de Paz, donde se debe establecer ese plan de zonificación ambiental en una delimitación de la frontera agrícola para evitar la pérdida de ecosistemas. Hemos también estado analizando la frontera agrícola, las zonas de reserva forestal de ley segunda, porque como vemos, en la reserva forestal de ley segunda tipo A es una restricción a las actividades agropecuarias, mientras que las B y C son condicionadas, pero entendemos que hay unas dinámicas de aprovechamiento de productos no maderables del bosque, aprovechamiento de actividades forestales que se pueden estar dando allí, entonces estamos siempre en conjunto con ellos. Y por supuesto también para las áreas de producción
de protección para la producción de alimentos, como veíamos que es una nueva determinante al ordenamiento territorial que debemos estar manejando siempre en conjunto con todos los sectores que están confluyendo en el suelo rural. Y esto en cuanto a lo ambiental y en cuanto a lo etnicocultural, como hemos visto, también es una condicionante a las actividades agropecuarias. Y para poder tener un detalle y un abordaje mucho más integral de las condicionantes étnico-culturales en la frontera agrícola, hemos tenido también espacios de articulación con la Agencia Nacional de Tierras, pues que es el ente regulador de estos territorialidades colectivas, resguardos indígenas, consejos comunitarios, zonas de reserva campesina, también con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para poder reconocer cuáles son estas prácticas que se están teniendo y de relacionamiento con el suelo rural. Con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, porque vemos, hay algunas áreas arqueológicas que se constituyen como condicionantes a la frontera agrícola, también con el Ministerio del Interior, para poder apoyarnos en cómo es el abordaje que debemos establecer con esas comunidades colectivas, con esos territorios colectivos y con la Agencia Nacional de Minería, porque también allí hay unas figuras de áreas especiales mineras de las que hacen aprovechamiento las comunidades étnicas en el suelo rural. Entonces, hemos venido teniendo muchos espacios de articulación. Como vemos, pues es un trabajo bastante arduo porque confluimos en el suelo rural bastantes entidades, bastantes actores, y la idea es poder que la frontera agrícola se vea no como algo excluyente, sino como algo coordinado de los diferentes sectores para poder planificar el suelo rural y para poder satisfacer las necesidades y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población rural. Esta es la presentación que les teníamos preparada para esta sesión. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna sugerencia, con mucho gusto. Muchas Sí, gracias. sí, Fabián, de verdad, muchísimas gracias por esta excelente presentación. Creo que han dado el panorama que necesitan los gremios, las entidades, para poder solucionar dudas, preguntas y también para obtener la información de primera mano, que al fin y al cabo es lo que también una herramienta que queremos brindar. Voy a iniciar con una serie de preguntas que surgieron en el chat y luego vamos a dar paso a las personas que están levantando la mano para poder realizar esas preguntas. Entonces, por favor, antes de pasar al inicio, en el chat van a encontrar un link de Forms, el que les pedimos por favor que lo llenen para poder tener sus datos, tanto para las siguientes mesas como para poder enviar las memorias del día de hoy, que tan amablemente la UPRA también nos va a facilitar. Entonces, la primera pregunta que tenemos acá por parte de la señorita Sofía es, ¿se pueden llevar a cabo proyectos, bueno, en el caso de la ley segunda de las reservas forestales tipo A, se pueden llevar a cabo proyectos de reactivación económicas del sistema productivo de cacao con arreglo SAF? En caso de ambos, ¿qué normativa regula o qué normativa lo autoriza? Vale, como veíamos, las zonas de reserva forestal tipo A se constituyen como una restricción a las actividades agropecuarias. Sin embargo, en esas mesas de articulación que hemos tenido con el Ministerio de Ambiente es un tema que siempre sale como a colación, y en este momento quien es el encargado pues, de hacer como esta regulación en materia ambiental es el Ministerio. Entonces, para el establecimiento de esas actividades productivas, nosotros, pues, dentro de la frontera agrícola y la delimitación está como una restricción a las actividades agropecuarias, por lo cual digamos que esta inquietud es necesario trabajarla en conjunto también con el Ministerio de Ambiente. Perfecto, muchísimas gracias. Otra pregunta que nos muestra acá y que nos pone el señor Jorge Rangel: ¿la frontera de tierras agroecológicas se puede diferenciar de la frontera nacional y familiar? ¿Cómo diferenciar el concepto agroecológico del IGAC, IDEAM e ICA en términos de sus competencias, uso e impuestos, ambiental, evaluación y adaptabilidad agronómica? Bueno, la pregunta es bastante amplia. La UPRA está trabajando también en un concepto de agroecología, ¿sí? Y cuando hay diferencias, digamos, si están trabajando otras entidades también en conceptos similares, pues la UPRA es quien recoge, y como veíamos dentro de la misión de la UPRA, es poder tener la gobernanza de la información sectorial del sector agropecuario. Entonces,
todos los lineamientos, digamos, en estas nuevos conceptos, o digamos no nuevos, sino en estos conceptos que se están viniendo trabajando en la UPRA, como la agroecología, se van a emitir unos lineamientos técnicos para poder, digamos, orientar a los municipios, a las gobernaciones y la política pública en todo lo que tiene que ver con la agroecología. Por supuesto, en el establecimiento, en la identificación y la conceptualización de esto se tiene en cuenta información secundaria de otras entidades. Por ejemplo, una de ellas es el IGAC. Entonces, siempre se trata de armonizar todos estos instrumentos y como todos estos abordajes que tienen las diferentes entidades para que concurran de manera coordinada en el suelo rural y poder garantizar un uso eficiente del suelo. Perfecto, muchas gracias Fabián. Tenemos espacio para unas 2 o 3 preguntas más antes de continuar, porque tenemos una segunda parte de este tema. Le doy paso a el señor Carlos Sierra. Muy buenos días, gracias Ivana. Primero que todo felicitar a los compañeros de la UPRA, a Fabián, a la doctora Luzmeri por este acompañamiento que le están haciendo a la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Agricultura. Yo tengo una inquietud, Fabián, y es con respecto a la situación que se viene presentando permanentemente en la región de La Mojana. Eh, Quisiera saber qué se tiene dentro de la clasificación, categorización que tú estabas hablando ahorita, de esas tierras que permanentemente son inundables cuando se presenta el fenómeno de la niña, sobre todo. Entonces, viendo que considero que por ese problema no deberían existir allí como cultivos pues, en vez de favorecer a los campesinos, a los productores, lo que ocurre es que siempre se le presentan pérdidas. Entonces, quisiera que me comentara al respecto. Gracias. Gracias, Carlos, por tu pregunta. Este es un tema, pues, bastante complejo. Eh, en este momento se están, digamos, hay un proyecto de decreto que intenta poder reconocer los ecosistemas acuáticos agroalimentarios, teniendo en cuenta, pues, las dinámicas de aprovechamiento en conjunto con el ciclo del agua que tienen las comunidades rurales en el país. Y en el caso de la Mojana, reconocemos que el aprovechamiento que se da a lo largo del año es diferente. En las épocas de inundación de fenómeno de la niña, claro, digamos, teniendo en cuenta también la gestión del riesgo, pero digamos que enfocándome principalmente en el aprovechamiento, digamos, del recurso hídrico, en las zonas en donde, en los periodos de tiempo en donde los espejos de agua crecen, se hace un aprovechamiento pesquero o de acuicultura por parte de las comunidades. Eh, en contraparte con la zona, en las épocas en donde las precipitaciones disminuyen, los espejos de agua se reducen, quedan pues expuestos o quedan para aprovecharse los playones y sabanas comunales, entonces se establecen actividades de agricultura transitoria. Entonces, aquí digamos que el aprovechamiento de actividades agropecuarias es diferente, ¿no? Y es temporal. Entonces, desde la conceptualización que se está teniendo para la frontera agrícola en este nuevo abordaje también, tanto del territorio, bueno, del maritorio, del 50% mar, que es el país, el aprovechamiento de lo marino costero, también se tiene contemplado esta conceptualización del componente anfibio, ¿no? Porque en estas zonas y principalmente de la Mojana, como mencionas, Carlos, el aprovechamiento es distinto en las épocas del año y se deben reconocer las actividades tanto pesqueras y acuícolas como agropecuarias que se establecen allí. Y digamos que el inconveniente o uno de los retrasos que hemos tenido en esto, pues es esta delimitación de los playones y sabanas comunales, porque muchos de ellos pues están
en en procedimientos agrarios de deslinde, que está a cargo de la Agencia Nacional de Tierras, y entendemos que hay unos problemas de aprovechamiento de los pabellones y sabanas comunales, porque pues muchos de ellos están ya, digamos, alinderados y con cerramientos concebidos como propiedad privada, en donde allí pues la Agencia Nacional de Tierras debe establecer como esos procedimientos agrarios de deslinde para reconocer cuáles son los pabellones y sabanas comunales a los que se le puede hacer un aprovechamiento por parte de las comunidades campesinas y étnicas del territorio nacional y del sector de la Mojana principalmente. Gracias, Fabián. Entendible todo lo que comentaste. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias también a Carlos por su pregunta. Por motivos de tiempo solamente vamos a tener una pregunta adicional. Les pedimos a las personas que pues, queden con dudas de este primer como bloque de información, las guarden y nos las pasen por el chat para tenerlas en cuenta para la próxima ronda de preguntas, que será una vez se finalice la segunda presentación. Entonces, le daría paso solamente a Andrés Erazo para que haga su pregunta. Te agradecemos, por favor, que sea muy sucinta y muy al punto. Listo, muchas gracias. Buenos días a todos y gracias por la presentación. Tenía una pregunta muy puntual, no sé hasta qué punto esté como contemplado en los objetivos de esta charla o en las competencias de la entidad, pero desde el sector cafetero nos hacemos unas preguntas importantes frente a la documentación que se requiere para demostrar este tipo de, digamos, de uso del suelo, esas temáticas que estamos tratando acá. Porque para el otro año, como bien saben, se viene todo el tema de la legislación europea para la no deforestación. Quisiera saber si de pronto se contempla por parte de ustedes algún plan de choque, algún plan de contingencia, básicamente porque la documentación de uso de suelo, todo esto, este tema para demostrar el uso de suelo es algo que para muchos campesinos es muy complicado. No sé si de pronto haya algo sobre la mesa para dar agilidad a este tema o no, algo por el estilo. Sí, Andrés, es un panorama complejo, es una pregunta compleja porque, como tú lo mencionas, esta, digamos, trazabilidad para cumplir con la debida diligencia que exige la Unión Europea para poder exportar productos de café, cacao y palma pues tiene sus complicaciones y la idea es no recargar a los productores con estos trámites. Desde la UPRA se han venido teniendo como algunos acercamientos con el gremio cafetero para poder identificar cuáles serían las mejores alternativas para poder responder a estos trámites de la debida diligencia, que son varios también en materia ambiental, en materia de derechos humanos. En materia de derechos laborales. Entonces, son varios temas, digamos que cada uno tiene su complejidad, pero sí se han venido teniendo acercamientos con la Federación Nacional de Cafeteros y se han estado identificando como esos cuellos de botella y como cuál solución podría darse para evitar la carga. Digamos, al productor, pero también evitar pues, los sobrecostos que sobre todo la identificación o la georreferenciación significa para poder cumplir, digamos, uno de los trámites que es, por ejemplo, que no sea un lote aportante a la deforestación para poder exportar. Entonces, sí, desde la UPA se han venido teniendo unos acercamientos y se han venido como evaluando y hecho algunas propuestas para poder responder a estos trámites de la debida diligencia. Muchísimas gracias, Fabián. Muchísimas gracias, Andrés, por tu pregunta. Gracias a ustedes. Continuando gracias. Continuando con el formato que tenemos para el día de hoy, le cedo la palabra a la doctora Luzmeli Gómez, jefa de la oficina TIC de la UPRA, para que continuemos con el contenido del día de hoy. Muy buenos días para todos. ¿Me escuchan bien? Sí, señora, la escuchamos y la Bueno, vemos. vamos a hacer un corto taller de el manejo de cifra, pero antes me gustaría comentarles, porque allí un tema fuerte, pues aparte de frontera, como lo han mencionado, está en la temática de las zonificaciones de aptitud.
Entonces me gustaría como contarles cuáles zonificaciones tenemos y cómo es que elaboramos esos mapas de zonificación. Entonces voy a compartir mi pantalla. Permítanme un momento. Y les voy a contar es una cosa muy sencilla, pero en nuestro CIPRA, que es nuestro Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria, ustedes van a poder acceder a él, ya lo vamos a hacer desde la página web, pero lo cierto es que lo podrán hacer desde sus dispositivos móviles o desde su computador, no hay ningún problema, está hecho para que se pueda ver en los dos sistemas. Y como vamos a hablar de aptitudes, entonces siempre lo que queremos saber es, bueno, si yo tengo un predio, si tengo una parcela, si tengo una zona, ¿para qué es apto? O también, digamos que las preguntas normales que nos hacemos respecto a la aptitud es si yo soy una persona que quiere invertir en un producto específico, ¿en qué lugares en el país podría desarrollar esa actividad? Para hacer estos mapas de aptitud de zonificaciones, pues hemos venido haciendo todo un proceso a lo largo de estos años. Tenemos más de 70 evaluaciones de tierras que nos hablan de la aptitud para las actividades agrícolas, pesqueras, forestales, pecuarias, acuícolas, que están resumidas en esta diapositiva. Entonces tenemos aptitudes, por ejemplo, para aguacate, para banano, para cacao, para papa, para palma, etc. Tenemos forestales que inicialmente teníamos caucho y plantaciones forestales, pero ya están para la publicación un mayor detalle para los forestales. Como ustedes lo ven, acá tenemos 20 especies forestales ya elaboradas a nivel nacional, donde ya pasamos de tener uno de plantaciones forestales a este mayor detalle. Tenemos también un tema de pastos asociados a las actividades ganaderas y desde luego tenemos lo pecuario que hemos realizado para granjas avícolas, para porcinos, ganadería bovina, para carne y leche, producción de búfalos, caprinos, ovinos. Eso es lo que hemos venido haciendo. También el tema de pesca y el tema de acuicultura. Y estamos ahora elaborando frijol, plátano, yuca y el tema de apicultura. Esos son los que estamos trabajando en este momento a nivel nacional. Pero también les quiero contar que ustedes van a encontrar en CIPRA algunos de los ejercicios que nosotros hemos venido desarrollando con los departamentos. Entonces, los departamentos han hecho un ejercicio también de priorizar a qué quieren apostarle en su territorio. Entonces hay una priorización de las apuestas productivas, que es un ejercicio que acompañamos desde UPRA con una metodología, y el departamento define a qué le va a apostar, y entonces por eso tenemos algunas particularidades que han querido desarrollar en Cundinamarca, en Meta, en Atlántico, en la región del Andén Pacífico que hicimos Coco, ahora lo estamos haciendo para todo el país. Valle del Cauca, Caldas, Guaviare, también hemos hecho con Boyacá, con Norte de Santander, con Bichá, Valle del Cauca y Santander. Pero además de esto, pues hay unos aún un poco más de más atrás, como lo que hicimos con Nariño, que también lo van a poder observar ahí, y con Antioquia, que quizá menciona Antioquia porque ellos hicieron las aptitudes para cerca de 72 cadenas. Entonces allí vamos a tener un mayor detalle. Pero bueno, para hacer estos mapas de aptitud que ustedes van a observar allí, y perdón el ruido. Qué pena, debo cerrar la ventana para que ustedes no escuchen la promoción del aguacate. Pero bueno, entonces las zonificaciones de aptitud, para hacer estas zonificaciones que les estaba comentando, nosotros utilizamos una metodología que integra 3 componentes: el componente físico, el componente socioecosistémico y el componente socioeconómico. Normalmente utilizamos como una batería de 63 variables agrupadas en 21 criterios, que ya les voy a comentar cómo lo hacemos. Y esto lo menciono porque
también le da el valor agregado a que sean mapas de aptitud y no de vocación. Porque recuerden, todos estábamos muy familiarizados y seguimos teniendo los mapas de vocación del suelo que elabora el IGAC con su metodología, que nos habla de esas condiciones del suelo para el desarrollo de algunas actividades. Pero nosotros en los mapas de aptitud no solamente vamos a tener en cuenta lo físico, que esto integra los elementos de clima y suelo, sino que también tenemos en cuenta elementos socioecosistémicos, porque si bien vamos a desarrollar una actividad pecuaria, agrícola, forestal, piscícola, acuícola, pues también tenemos que tener en cuenta el tema de lo ecosistémico. Y asociado a esto, pues está que nosotros no podríamos hacer un mapa de aptitud sin tener en cuenta elementos socioeconómicos. El tema, por ejemplo, de la infraestructura, el tema de la mano de obra. Entonces, todos estos elementos se agregan para obtener un tema de zonificaciones de aptitud. Los mapas que vamos a ver son de este tipo. Acá estoy mostrando el de maíz tradicional. Estamos diciendo que Colombia tiene más de 29 millones de hectáreas aptas para la producción de maíz y vamos a ver mapas con 3 categorías de aptitud, alta, media y baja, con esos tonos de verde. Eso es lo que vamos a ver en Cipre. Pero para realizar este mapa, entonces, como les decía, utilizamos 3 componentes: físico, socioecosistémico y socioeconómico. Estos más oscuritos que están a la derecha son los criterios y estas son las variables. Entonces, en el físico, por ejemplo, se tienen en cuenta condiciones climáticas, la temperatura, el brillo solar, el índice de humedad, etcétera. Y hay elementos, por ejemplo, del tema de suelos que nos hablan de la acidez, de la capacidad de intercambio catiónico, de la saturación de bases, etcétera. En el componente socioecosistémico, este es el ejemplo, este que estoy mostrando acá, es el ejemplo del mapa de aptitud para maíz, pero no es maíz cualquiera, es maíz tradicional. Acá, después de maíz, es maíz tradicional. Y acá hay algunos elementos del componente socioecosistémico, como, por ejemplo, el tema de apropiación de agua, la integridad ecológica, que nos habla de la conectividad de las estructuras de las coberturas naturales, del índice de naturalidad y las concentraciones de especies sensibles. Pero así ustedes van a poder leer cada uno de estos elementos. Y lo socioeconómico, como les decía, es otro componente que pues tiene que ver con elementos como la asociatividad, el tema infraestructura y logística, la dinámica del mercado de tierras, la disponibilidad de mano de obra, condiciones de vida, etc. Y para cada uno, pues sus variables. Y eso, entonces, pues utilizamos una metodología, que es una metodología de AHP. ¿Qué es esta? Nosotros combinamos los elementos del componente físico, del componente socioecosistémico, hacemos un tema que es un método analítico jerárquico con expertos que califican cuáles son, digamos, lo que hace que una variable pese más que otra, y al final vamos a hacer una suma ponderada. Tenemos este mapa. Y el componente socioeconómico lo que hace es recalificar este primer mapa con un árbol de decisión, donde pues si era alto la aptitud en lo socioecosistémico y en lo socioeconómico, por ejemplo, es baja, entonces pues la aptitud será baja. Es una matriz de decisión básica, pero que nos permite tener esos 3 componentes allí integrados en el mapa, que al final es este que ya les estaba mostrando. Eso es lo que nosotros vamos a ver en Cipra. Entonces, detrás de todo esto, pues está una serie de variables, porque a veces también la gente dice, bueno, pero podemos tener acceso a las variables. Pues en Cipra las vamos a poder consultar. No necesariamente están expuestas así como mapas, pero detrás de eso pues son mapas. Sí, y los ponemos de esta forma porque hay personas que requieren a veces una de esas variables que nosotros utilizamos para hacer alguna investigación o simplemente para conocer cómo están estas variables. Cada una de estas es una capa de datos que se integran y al final tenemos, por ejemplo, acá la zonificación de aptitud para el cultivo de maíz tradicional en el componente biofísico
Este es el componente socioeconómico, las variables que les indiqué. Y al final combinamos esos dos mapas y tenemos el mapa maíz tradicional con la matriz de paso, que es este. Eso es lo que vamos a observar allá en nuestro CIPRA. No sé si tienen alguna pregunta y si no, vamos de una vez al taller. Si alguien me ayuda, si hay alguna pregunta. Me encuentro revisando para saber muy bien si eran del anterior. Si no estoy mal, todas las preguntas que vemos aquí son del anterior, aunque se acaba de sumar. No, creo que no hay ninguna pregunta específica del CIPRA. Entonces, si le parece, Listo. podemos proseguir. Entonces, seguimos. Bueno, pues ustedes van a poder ingresar al CIPRA de la siguiente forma. Voy a irme acá a la página web de BUPRA. Esta es nuestra página web. Y acá, dentro de todos los sistemas que tenemos, que luego los invito a que los conozcan, me voy a centrar en este que es CIPRA. Lo pueden poner acá. O simplemente ustedes en su buscador colocan CIPRA y ya entrarán. El ingreso es el mismo. Si lo escriben o si van a nuestra página de inicio e indican CIPRA. Bueno, y este sistema pues es muy sencillo. Básicamente, acá van a encontrar una bienvenida y van a encontrar unos tips de cómo funciona CIPRA. Cuando ya los hayan leído, pues los cerramos. Y vamos a tener siempre dos componentes. Un componente de planificación nacional. Acá están esas zonificaciones que hemos hecho a escala 1/100.000 para todo el país. Y acá está la planificación territorial que yo les comentaba de los diferentes departamentos, pero además también de algunas zonas, como por ejemplo el lago de Tota, que lo hicimos para atender a una sentencia, o este que es lo que hicimos para la isla Providencia y Santa Catalina por el evento que hubo del huracán. Y esta información de uso de la isla de Providencia, esta escala 1/10.000, igual que lo que hemos hecho para el lago de Tota. Lo demás es información a escala 1/100.000. Esa es la aproximación también que tenemos. Entonces, permítame, vuelvo al nacional. Y siempre vamos a tener una lectura muy básica. Es en la izquierda, ¿qué quiero consultar? En el centro me va a mostrar lo espacial, dónde está eso que estoy preguntando. Y a la derecha voy a tener las estadísticas. Estadísticas que ustedes siempre van a poder descargar en un archivo de Excel o un archivo CSV que también lo pueden leer en Excel. Entonces, lo primero que vemos cuando entramos a CIPRA es la frontera, que ya nos contaron nuestros compañeros que ¿cuánta frontera agrícola tenemos en Colombia? 42.9 millones de hectáreas tenemos en nuestro país de frontera agrícola. Acá está, la verdecita. Y las consultas que vamos a poder hacer para la frontera y para cualquier otro de los temas que están allí, es que lo vamos a poder ver a nivel de departamento y de municipio. Si ustedes ven la primera presentación que tenemos acá, es que nos muestran la frontera para cada uno de los departamentos ordenados. O sea, acá lo que leemos rápidamente es que Meta es el que tiene mayor área en frontera agrícola en el país, sigue Bichada, etcétera, etcétera, y así ustedes lo van a poder leer. Igual está la tabla, si la necesitan la pueden descargar y ya la podrán leer allí en Excel. Y acá nos está diciendo que Meta tiene 4.9 millones de hectáreas de frontera agrícola. Pero si quiero saber en particular dónde está la frontera, pues en Meta, por ejemplo, vengo acá y selecciono mi capa, mi departamento, que en este caso es Meta. Listo. Acá tengo mi departamento del Meta puesto en la pantalla y me está indicando cuánta frontera agrícola tenemos en el departamento. Esa es la frontera agrícola que tenemos en el Meta y pues ustedes ya conocen además los demás elementos de la frontera agrícola. Entonces, deseamos por allí, nos contaban nuestros compañeros que tenemos unas condicionantes
identificación de las áreas con restricciones, pero también las condicionantes de la frontera agrícola. Frontera agrícola y áreas condicionadas. Entonces, miren, acá sigo estando en el meta porque tengo seleccionado meta. Y acá me está diciendo cuánta frontera agrícola en total tiene meta, pero además me está contando cuánto está en condicionada y cuánto no condicionada. No condicionada la verdecita y la amarilla la frontera condicionada. Si quiero mayor detalle, pues entonces también podré conocer identificación de áreas de frontera agrícola condicionadas en Colombia. Acá. Y acá está el nivel de detalle que tengo para el departamento del Meta. Si quiero conocer todo, pues quito Meta y ya. Y acá me está diciendo que en Meta tengo una frontera agrícola condicionada, el porcentaje. Está la no condicionada, condicionada por la parte ambiental, condicionada por variables ambientales y étnico-culturales, y por acá está moradito étnico-cultural. Ahí me está diciendo cómo es el comportamiento de la frontera. Si necesito en un municipio en particular, pues bueno, simplemente acá selecciono, por ejemplo, Humaral, acá está, o Acacías, y puedo conocer también el detalle. Por ejemplo, acá hay un tema de gestión de riesgo en este municipio, en Acacías. Es condicionada esa parte de la frontera por el tema de gestión de riesgo de desastres. Esa es la lectura frontera. También, como ustedes observaron, podemos volver al meta y podemos identificar las identificación de las áreas con restricciones al desarrollo de las actividades agropecuarias en Colombia. Entonces, acá están las restricciones que tenemos para el meta. Igual, el acuerdo es cero deforestación, las relacionadas con restricciones legales y lo demás. Listo, eso lo tenemos acá dispuesto con las áreas y el porcentaje dentro de la frontera, dentro del departamento, perdón. Listo, esas son las consultas que podemos hacer. En este caso, las hice para frontera. Bueno, entonces, para todos vamos a tener lo mismo. Vamos a poder decir, acá está la frontera nacional con sus estadísticas de restricciones para todo el país. Y además de la frontera, como mencionábamos, tenemos todo este tipo de aptitudes. Acá están las más de 70 capas de aptitud. Voy a ir con aguacatejas. Acá está aguacatejas. En el país tenemos estas aptitudes. Tenemos un área nacional, los 114 millones de hectáreas. El área de aptitud para aguacate son 3.1 millones de hectáreas, o sea, el 2.8 de nuestro territorio nacional tiene aptitud para aguacatejas. Entonces, ustedes ahí lo pueden observar, e igual como indicamos, pues lo pueden preguntar por departamento. Entonces, por ejemplo, vamos a ir a, no sé si alguien me ayuda con un departamento o voy yo solita, pero bueno, nos vamos a ir al Valle del Cauca para saber si allí tenemos algunas áreas para aguacate, y efectivamente por acá está la aptitud de aguacate en el Valle del Cauca. También dentro de estas consultas, pues como yo les mencionaba, podemos ir a buscar, por ejemplo, no sé, en Tuluá, cómo es el comportamiento. Y acá tenemos las aptitudes para aguacatejas en el municipio de Tuluá del Valle del Cauca. Y voy a aprovechar acá de una vez para contarles lo de las variables. Entonces, voy a ir sobre esta zona en Tuluá, por acá. Si uno quiere tener una mejor visualización, ustedes van a poder entrar acá a Galería de Mapas y van a poder colocar una imagen de satélite que quizá le permite a uno ubicarse más fácil en la zona donde quiere consultar. Acá estamos. Por acá ven Tuluá, la zona urbana, y yo voy a ir por esta área que me interesa,
acá cerca a la zona urbana de Tuluá, y voy a preguntar yo tengo una zona acá de interés y voy a preguntar por qué esta aptitud es media y no alta. Entonces ahí está ese tema de las variables que les comenté. Entonces, para consultar esto, ustedes ven que acá dice identificación de variables, dice iniciar, y lo que voy a decirles en esta zona, que es de mi interés, ¿qué fue lo que hizo que no fuera aptitud alta sino media? Entonces, ahí voy a tener el listado de todas las variables. Dice que estoy en el Valle del Cauca, que es aptitud media, y acá tenemos la calificación de cada uno de los componentes, el componente socio. Por ejemplo, acá me está diciendo A2 significa aptitud media en el tema de integridad ecológica. En el tema socio, bueno, en el cambio de cobertura, tengo aptitud baja. Eso quiere decir cómo afectaría el que yo cambiara las coberturas que existen en este momento con una cobertura ahora de aguacatejas. Entonces ahí está la calificación. Y en el socioecosistémico, por ejemplo, vamos a mirar, no sé, quiero mirar infraestructura y logística. Está muy bien, pero este A2 significa que tiene amplitud media respecto a qué? A una variable que se llama cercanía a puertos marítimos y dice que el desplazamiento está entre 2 y 4 horas, entonces por eso lo he calificado A2. Claro, esto es particular y aprovecho para decirlo, esto es particular para cada cultivo o cada actividad. La evaluación que se hace es para cada cultivo. O sea, esto no es igual para todos, porque seguramente acá estamos diciendo que esta distancia, ese tiempo de desplazamiento entre 2 y 4 horas para el aguacate no es tan bueno, pero quizá si fuese otro un maderable o algo así, quizá eso fuese bien. O sea, no tendría ninguna incidencia sobre la calificación. Pero bueno, estoy acá leyendo las variables de lo socioeconómico, de lo socioecosistémico y también de lo físico. Entonces, para cada uno podría mirar cómo es el comportamiento. Acá encontré una que dice susceptibilidad de deslizamientos en esta área y por eso se le da una calificación baja de aptitud para ese colorcito de aptitud porque la susceptibilidad al deslizamiento es alta, entonces por eso baja la calificación. Y así ustedes pueden leer todas las variables. Listo, eso porque podemos consultar lo que está detrás, eso que yo les mostré de todos los mapas que se hacen y las variables, cómo se combinan. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta o puedo continuar. Sí, doctora Luz Mary, tienen aquí unas preguntas. Buenos días, ¿cómo se puede descargar el mapa de un área específica? Y también preguntan si es posible hacer la consulta a nivel de predio. Sí, entonces, si yo quiero descargar, voy a pararme en esta zona, quiero descargar esta partecita que está acá. Entonces, nos vamos a ir a esta, donde están las consultas generales, y acá dice exportar capa. Ponerlo un poquito más transparentico para que se vea, y quiero sacar esta zona, exportar capa. Entonces, yo puedo exportar en estos tres formatos, en un shapefile, que es un formato de datos espaciales que lo puedes leer en cualquier programa que maneje datos espaciales, de software libre como QuantumGIS o ArcGIS en software comercial, pero realmente lo puedes leer en cualquiera que maneje datos espaciales. Están en un archivo GeoDatabase, porque muchas personas de nuestros usuarios utilizan productos de ArcGIS, entonces por eso la tenemos así. Y este que también lo hemos puesto porque el KMZ uno lo puede abrir en un Google, en QuantumGIS, pero pues en un Google Earth lo puedes abrir, lo puedes visualizar. Yo lo voy a exportar en este para poderlo visualizar el resultado. Listo, en KMZ. Y acá le digo, descargar toda la capa o descargar lo que está acá en la pantalla. Entonces, como estoy interesada en lo que está en la pantalla, le voy a decir que quiero descargar datos solo de esta partecita que tengo acá. Y bastará con decirle que lo exporte, que lo descargue y ya lo tendré. Eso no sé, pues en esta partecita no se va a demorar mucho, pero además lo importante es que se va a llevar todos los atributos. Yo acá la tengo como, en estas descargas las tengo como aptitud de aguacate,
y voy a decirle que la abra en Google Earth para que la miremos. Pero bueno, esa es la descarga, entonces lo pueden descargar total o parcial como lo necesiten. Esa era la primera pregunta. La siguiente pregunta era si se puede consultar por predio. Y sí, claro que sí se puede consultar por predio. Entonces voy a bajar acá para consultar por aptitud. ¿Cómo podemos consultar la aptitud? Por predio, por polígono de interés y por un punto de interés. Entonces voy a ir por la predio, que fue la que preguntaron, no importa el orden que tengamos en la exposición, pero ya abrió acá mi Google Earth y esta fue la zona que yo exporté. Y pues en cada polígono ustedes van a tener la aptitud, si es apto, no es apto, qué tipo, aptitud media, por ejemplo, aptitud no apto. Esto acá dice no apto, aptitud media. Bueno, entonces igual como ustedes observan, se lleva todos los atributos que yo tenía allí en mi cifra. ¿Listo? Ahí lo pueden tener. Y así lo van a poder ver en cualquier programa que pueda leer datos espaciales. ¿Mm? Eso es un área. Espero haber resuelto la pregunta. Bueno, y veníamos a aptitud por predio. Entonces, aptitud por predio es una consulta que nosotros desarrollamos para la Comisión Nacional de Crédito, pero también para el Banco Agrario, que la idea es que oriente cuando van a pedir, por ejemplo, un crédito, oriente, ¿no? No significa que no le dan el crédito si no es apto para lo que está pidiendo, pero sí que lo oriente, que le diga, mire, pero es mejor esto porque allí hay aptitud alta, etc. Pero también hay una advertencia acá que quiero hacer. Claro, cuando vamos a predio tenemos un mayor detalle. Y esto recuerden que yo comencé diciéndoles que es aptitud a escala 1/100.000. Entonces, para consultar por predio, o lo puedo hacer por la cédula catastral o por la matrícula inmobiliaria. Yo tengo acá un ejemplo de una cédula catastral. Esta, por ejemplo, que está acá. Esta es la cédula catastral. Acá la colocamos y le decimos consultar. Listo. Y me sacará el listado de las aptitudes que tenemos. Espérenme, ahora esto acá porque ya lo tienen. Dice, la cédula catastral que usted ingresó es esta, está en el municipio de Suezca, el área de ese predio es de 1.5 hectáreas y su aptitud es esta, para papa, para avícola, para papa de Acolcapiro en el semestre 2 y para cerdos en granjas. Eso es la aptitud. Esta es alta y esta es media. Y acá también importante que me indica para qué no es apto, ¿no? Eso también es clave, para qué no es apto, porque si alguien va a ir a pedir un proyecto, quiere desarrollar allí, pues, por ejemplo, para carne bovina en pastor, dice, no, allá no es apto. En ese predio que usted consultó, no es apto. Entonces, pues, tendría un riesgo en su inversión. Pero acá no estoy viendo el predio, como ustedes ven, solo me está consultando esto. Si quiero ver ese predio, por acá abajo dice localizar. Y en localizar vamos a tener este que dice localización predial y acá lo vamos a escribir. Y estamos yendo acá a consultar en el servicio de información que tiene el IGAC. Entonces acá está el predio. Miren, este es el predio que tenemos con esa matrícula. Este es el predio, acá lo está mostrando. Y pues ahí me dice las aptitudes que tiene. Yo creo que dije que tenía aptitud para papa. Entonces voy a prender la capa de aptitud para papa para verlo solamente ahí. Papa. Creo que decía de Acolcapiro. Bueno, esperemos que fuera de Acolcapiro. Y ahora perdí el predio. Pero bueno, vamos a decirle que vaya allá. Se lo ubica. Pero esas son las consultas que ustedes podrían hacer por predio, pero debe ser para el segundo semestre. Aptitud, bueno, pero algo que tenía también para cerdos. Permítame un momento. Acá está.
Creo que ser la otra papa debía ser del siguiente semestre o algo así porque no la veo allí. Pero no pasa nada, solo para mostrar el ejemplo. Aquí estoy en el predio que pregunté y tiene aptitud media para, estoy preguntando acá para cerdos. Esto que está acá debajito, verdecito, aptitud para cerdos. Incluso en esta aptitud en todo el predio. Esa es la consulta por predio. También la pueden hacer por consulta de aptitud, por matrícula inmobiliaria. Y solo será colocar estos datos, por ejemplo, este es un predio en Ubalá, y lo voy a colocar acá, la matrícula inmobiliaria, ahí siempre nos muestra cómo es el ejemplo para que ustedes la coloquen, y acá me está diciendo, ese predio que usted puso esa matrícula inmobiliaria corresponde a esta cédula catastral, está en Ubalá, tiene tantas hectáreas y es apto para aguacatejas, cerdos, carne bovina, etc. Esas son las consultas que ustedes pueden hacer a nivel de predio, son orientativas, pero también pueden hacerlo por un polígono de interés. Entonces, si ustedes tienen una zona, y esta la hicimos para la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural, porque para la adquisición de predios, pues era importante saber qué aptitudes tenemos en esa posible zona de adquisición. Entonces, vamos a seleccionar acá el polígono de interés, que debe ser un archivo comprimido, eso sí, debe ser así. Déjenme, voy acá a escritorio, Cundinamarca, y acá tengo una zona no sé, en Fomeque, está comprimido el archivo SHP, y simplemente una vez lo carguemos, le decimos consultar, nos va a llevar a la zona. Esta es la zona que yo pedí que analizara, es un poco grande, mírala, es toda esta zonita, y ya me puso allí, es esta zona, mírala. Y acá me está diciendo las aptitudes, entonces ustedes van a decir, para maíz tradicional tiene una aptitud de 100 tantas hectáreas, tanto por ciento del predio, y así sucesivamente para granadilla, para caprinos, me está diciendo cuáles tienen aptitud alta y pues también cuáles tienen aptitud baja o cuáles no tienen aptitud, porque acá me van a poner todas las categorías que existen en ese mapa. Entonces así puedo leer las aptitudes si estoy interesada en una zona en particular. Y la otra opción es que yo conozca un lugar determinado y, no sé, y pregunte pues cuáles son las aptitudes en ese lugar. Entonces acá están consultas por aptitud y ya hicimos por predio y le decimos por punto de interés. El punto de interés sencillamente ustedes lo pueden colocar o en el mapa. Primero ubican el lugar donde quieren consultar, entonces vamos a consultar acá, donde dice localizar. En localizar podemos preguntar un nombre de una, de una zona, por ejemplo. Ustedes me dicen a dónde quieren ir. Lo buscamos cualquier lugar del país donde ustedes quieran consultar. Localizar. Lo buscamos. Localizar. Entonces, primero ubicamos el lugar que queremos buscar. Una vez estemos ahí, yo fui a Sonsón, Antioquia, por acá, y si yo estoy interesada, por ejemplo, no sé, en esta zonita de acá, entonces mi punto de interés, pulsamos ahí y miramos si hay alguna aptitud. Me dice, no, ahí no de los mapas que tenemos, ahí no hay aptitud para nada. Me voy a meter por acá, que ya sé que hay al menos una, y acá está, en Sonsón, Antioquia, en ese puntico que usted puso allí, de su interés hay aptitud para avícola, para bocachico, para cachama,
para caña panelera, para carne bovina, etcétera, etcétera, y me cuenta todo lo que podría yo desarrollar con aptitudes altas y aptitudes medias, por ejemplo, búfalos, cacao, café, pastos de esa especie, ovinos, pero no es apto para aguacatejas, por ejemplo, en esa zona que estoy parada allí. Esas son las consultas que tenemos por aptitud. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, por favor. Sí, aquí nos muestran una pregunta de la cadena de Guadua Bambú ya está reconocida en Colombia, se tienen comités departamentales y la ley 2206 del 17 de mayo del 2022 incentiva el uso productivo del agua de bambú y su sostenibilidad ambiental en el territorio nacional. ¿Cuál es la hoja de ruta para priorizarla en el CIPRA? Mira, nosotros justo tenemos una reunión con cadenas para mirar ese tema. De hacer el mapa de aptitud para Guadua, pero pues esa es una programación que será para el siguiente año. Y no sé si se va a hacer o no Guadua, porque esa definición de qué se hace en las cadenas, qué cadenas van, pues es un tema de la directiva desde ministerio. ¿A qué le vamos a apuntar? ¿Cuáles son los productos prioritarios a los que queremos hacer los mapas de aptitud? Entonces, pues estamos pendientes de la reunión de planeación. También ya nos reunimos con Marañón, bueno, y con otras cadenas nos hemos venido reuniendo para conocer las necesidades. Y acá desde el área temáticas, desde la Dirección de Uso Eficiente del Suelo, pues ellos hacen toda una priorización en conjunto con el ministerio. Entonces, pues no sé si se va a hacer o no, pero pues este año no está programado. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora Luz Mary. Ujú. No sé si quiere finalizar con unas consideraciones, teniendo en cuenta el tiempo. Aún quedan unas preguntas, pero creo que las preguntas están un poco más dirigidas a la primera parte de la sesión. Ok, no, yo solo los quería invitar para que consulten nuestro CIPRA. Ustedes acá pueden explorar todos estos menús que tenemos, pueden también explorar lo que tenemos a nivel departamental, porque como yo les decía, hay departamentos que tienen unas particularidades. Por ejemplo, yo no sé si en Antioquia, ahora que estaba recordando, voy a mirar si hay Guadua. Aptitud, no tenemos Guadua en Antioquia. Pensé si teníamos en Antioquia, porque ellos me parece habían priorizado, pero no. A ver, ¿en cuál? Ah, pero podría ser en Quindío, quizá. No sé si ellos priorizaron Guadua. Aguacate, no. Ah, Guadua. Mira, por ejemplo, en Quindío, encontré esta. En Quindío sí se hizo con ellos, con la gobernación, desde luego siguiendo la metodología y haciendo el acompañamiento desde UPRA, se hizo el mapa de aptitud para Guadua. Míralo, acá está, lo estoy mostrando. Si es que yo me parecía que Antioquia, pero no. Entonces, en Quindío sí tenemos el mapa de Guadua. No sé si ahí está la persona que estaba preguntando lo de Guadua. Acá está aptitud alta, media y baja. Tenemos una aptitud de 73.000 hectáreas en el departamento de Quindío, Paraguay. Ustedes ven que en la parte occidental, todo lo que es Montenegro y Quimbaya, la aptitud es alta para Paraguay. Ese es el que tenemos que ahora recuerdo. No, seguramente si no está en Antioquia, en los demás no creo. Listo. Perfecto. Eso para Guada y para contarles que acá van a encontrar otras aptitudes que no están a nivel nacional. ¿Por qué? Porque, como yo les decía, los departamentos priorizaron unas alternativas que ellos querían para su departamento. Por ejemplo, no sé, el limón, que nosotros no lo tenemos a nivel nacional, pero mira que Quindío lo tiene. O en Antioquia, que miren la variedad de aptitudes que tienen ellos, pues, por ejemplo, en el tema de frijol lo tienen detallado si es frijol arbustivo, frijol voluble. Ese, por ejemplo, nosotros no lo tenemos en ese nivel de detalle para todo el país. Estamos haciendo frijol, pero ellos allí ya lo categorizaron con estas dos variedades.
Eso para contarles que en los departamentos ustedes van a encontrar algún mayor detalle con algunas, no sé, en Antioquia hicieron hasta para hortensias, estas flores. Pero bueno, eso era lo que les queríamos contar. Lo demás, pues, es invitarlos a que lo consulten, a que si encuentran alguna observación no la pueden hacer atención al usuario, porque eso nos permite a nosotros también ir mejorando nuestro aplicativo día a día. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Luz Mary, por su presentación. Vamos a pasar ya por motivos de tiempo a unas cuantas preguntas que quedaron como en el tintero. Aquí tengo la pregunta sobre en la categoría de áreas con previa decisión de ordenamiento consolidadas en las reservas de la Ley Segunda, ¿cómo se consideran dentro de la frontera agrícola? Creería que esa es más dirigida a nuestro primer Sí, ponente. sí, Ivana, gracias. Esa categoría hace parte de la frontera agrícola acondicionada junto con la B y C en la frontera agrícola. Entonces, zonas de reserva forestal B, C y con previa decisión de ordenamiento hacen parte de la frontera agrícola acondicionada. Perfecto, muchas gracias. La siguiente que tenemos de Marta Marina Bolaños es, considerando la zonificación y los diferentes instrumentos de política pública de Colombia como implementar coordinadamente en los territorios, especialmente en los de mayor vulnerabilidad, acciones hacia la reconversión productiva y el manejo sostenible de recursos naturales como suelo y agua. Entiendo que aquí están pues preguntando sobre los instrumentos y acciones hacia la reconversión productiva. No sé qué tan pertinente sea para las temáticas. Sí, pues la UPRA también viene trabajando en lineamientos para la reconversión productiva, entendiendo pues la reconversión como, digamos, el mejoramiento de prácticas para poder establecer un aprovechamiento sostenible del suelo y mejorar la productividad de los sistemas que se establecen allí. El agua también, digamos, en las zonificaciones de aptitud, el agua también es una de las variables que hace parte del modelo, como nos mostraba ahorita la directora Luz Mary, nos permite ver la actitud para ciertos cultivos y pues estas variables del suelo y del agua están incluidas allí para poder hacer esta zonificación de aptitud. Perfecto. La última que tendremos será de Manuel Fernando Mazorra, referente a la resolución ICA 00007440 del 2024. ¿Cómo se podría controlar de manera extensiva que no corresponda a la que desarrolle una ganadería asociada a la economía familiar, campesina y comunitaria, permitiendo la explotación y producción en los PNN? Gracias. La resolución habla sobre las condiciones para conservar el registro sanitario, el predio pecuario de los predios que desarrollen su actividad de ganadera de bovinos y bufalinos en los núcleos activos de deforestación dentro de las áreas del Sistema de Parques Nacional de Naturales. Gracias, Ivana. Sí, este tema es complejo porque los parques nacionales naturales constituyen una restricción a la frontera agrícola. Es decir, allí por mandato de la ley no se pueden establecer actividades agropecuarias. Sin embargo, esta resolución que emite el ICA permite poder abordar de manera diferenciada cuáles son las personas que están, digamos, haciendo un aprovechamiento en estas zonas de bosque para ganadería, porque hay campesinos vulnerables, hay pues grandes ganaderos, entonces esta cancelación del registro de predio pecuario debe hacerse de manera diferenciada en los grupos activos de deforestación porque pues debe atender como a las condiciones que tienen tanto los campesinos vulnerables, digamos que allí ellos no lo hacen, digamos, de manera indiscriminada y voluntaria, por decirlo de alguna manera, sino obedece ya a dinámicas del conflicto, de desplazamiento, de condiciones socioeconómicas muy desfavorables. Entonces a eso se refiere allí la resolución del ICA, pero la ganadería extensiva es a la que se le pretende
hacer esta cancelación del predio pecuario y en estas zonas donde se está ejerciendo ganadería, digamos, por parte de la población campesina, la intención es poder establecer actividades de reconversión productiva y de restauración para poder retornar pues, los bosques a su estado natural, pero los parques nacionales naturales son restricciones a las actividades agropecuarias de la frontera agrícola, es decir, que allí no se podrían establecer entonces actividades agropecuarias y mucho menos ganadería extensiva. Perfecto, muchísimas gracias. Con eso cerramos las preguntas del día de hoy. De verdad, muchísimas gracias. Disculpen por habernos pasado 3 minutos, pero creemos que esto ha sido un espacio muy provechoso. Agradecimientos especiales a nuestros presentadores del día de hoy por parte de la UPRA. Esperamos de verdad que esto haya sido de un gran provecho. Les recordamos, por favor, inscribirse en el link de Forms. Sin esto no vamos a poderlos tener mapeados, no vamos a poder enviarles pues los diferentes productos que hemos realizado para ustedes. Les estaremos informando cómo vamos a continuar estas mesas. Estén muy atentos a sus correos para que sepan muy bien cuáles van a ser las próximas actividades en este sentido. Vamos a seguir trabajando para la difusión de conocimiento y también para la difusión y accionar de ir de la mano de todos los compromisos que están surgiendo del desarrollo sostenible y la sostenibilidad del Pacto Verde Europeo, entre otros requisitos que se van a seguir viniendo a través de los mercados internacionales. De verdad, muchísimas gracias de nuevo a la doctora Luz, al doctor Fabián, y esperamos que hayan tenido una excelente jornada y que continúen teniéndola. Que estén muy bien. Buen día para todas y todos. Muchas gracias.